Nunca estuvo en los planos. Y aún así, alguien seguía allí dentro. Durante años se dijo que el Hospital Saint Jerome estaba completamente vacío. Cerró en los 80, fue saqueado, olvidado y marcado para demolición. Pero antes de tirarlo abajo, un pequeño equipo entró para documentar el lugar. No buscaban fantasmas, buscaban pruebas de cómo se trataba a los pacientes en esa época. Lo que encontraron no estaba en ningún archivo. Al principio todo parecía normal: pasillos largos, camas oxidadas, historiales médicos tirados por el suelo, hasta que en el tercer piso apareció algo raro. Un pasillo que no figuraba en los planos originales. No parecía improvisado, tenía puertas numeradas, señales médicas y una placa metálica al fondo que decía Ala D, acceso restringido. Ningún documento mencionaba un ala D. Entraron. El aire era distinto, más frío, más pesado, como si el lugar estuviera sellado del resto del edificio. Las paredes estaban demasiado limpias para un sitio abandonado durante décadas. Las habitaciones estaban vacías, excepto una. La puerta 317 estaba cerrada desde fuera con un sistema de aislamiento antiguo. Tardaron en abrirla. Dentro había una cama anclada al suelo y marcas en las paredes. No eran dibujos, eran conteos, miles de líneas hechas una a una, como si alguien llevara la cuenta de los días. Ahí apareció el problema. Mientras grababan, uno de ellos escuchó algo que no encajaba. Respiración, no viento, no tuberías, respiración humana, lenta, cansada, como alguien intentando no hacer ruido. Salieron de inmediato. Esa noche, al revisar el audio, notaron algo peor. Entre el sonido ambiente se escuchaba una voz muy baja repitiendo siempre la misma frase. Todavía no me dieron salida. No una vez, decenas. Decidieron investigar los archivos oficiales. Un historiador encontró un expediente extraño. Un paciente ingresado en 1962 por conducta violenta. El archivo terminaba en 1968. No había alta médica, no había traslado, no había muerte registrada. Simplemente desaparecía del sistema. El número de habitación coincidía. El reto ahora era volver y comprobarlo. Días después regresaron con un funcionario. Subieron al tercer piso y el ala D ya no estaba. Donde antes había una entrada, ahora había una pared sólida, sin grietas, sin señales de obra reciente, como si siempre hubiera sido así. Antes de irse, uno de los investigadores revisó grabaciones descartadas. En un video grabado por error, cuando la cámara supuestamente estaba apagada, apareció algo que nadie había visto. Una figura sentada en la cama de la habitación 317. No se movía, no hablaba, solo respiraba. El hospital fue demolido meses después. El ala D nunca se mencionó en los informes finales, pero el expediente del paciente sigue abierto en los archivos estatales, porque legalmente nunca salió de allí. Algunos lugares no se quedan vacíos, solo se quedan en silencio. Después de la demolición, el caso debería haber terminado ahí. No había edificio, no había pruebas físicas, no había nada que investigar. Pero el material grabado seguía existiendo, y cuanto más lo revisaban, más cosas aparecían. Uno de los investigadores, Marcos, fue el primero en notarlo. En varias grabaciones del tercer piso, el audio tenía pequeños cortes, no fallos, pausas exactas, siempre del mismo largo, como si alguien hubiera dejado de respirar durante unos segundos y luego continuara. Al ampliar el sonido, apareció un patrón. Las pausas coincidían con las marcas de conteo vistas en la habitación 317. No eran días, eran respiraciones. Cada línea en la pared era una vez que alguien había tomado aire en esa habitación. Cuando entendieron eso, el número dejó de ser humano. Marcos empezó a obsesionarse.
Revisaba el material cada noche, dormía poco. Decía que, al usar auriculares, escuchaba algo nuevo al final de los audios, una voz más clara, menos rota, que ya no pedía salida, solo decía, «Estoy despierto». Los demás pensaron que estaba agotado, hasta que ocurrió algo imposible. Una semana después de la demolición, Marcos recibió un correo sin remitente. Solo tenía un archivo adjunto. Era un audio. Al reproducirlo, se quedó helado. Era la misma respiración grabada en el hospital, el mismo ritmo, las mismas pausas. El archivo no tenía fecha, no tenía origen, pero tenía algo más. Al final del audio, una voz dijo su nombre. Marcos dejó de responder mensajes ese día. La policía entró en su piso 2 días después. No había señales de lucha. El ordenador seguía encendido. En la pantalla, un documento abierto con una sola frase escrita cientos de veces, una debajo de otra. No me dieron salida. El caso se cerró como colapso nervioso. Ninguna relación oficial con el hospital. Meses después, uno de los funcionarios que acompañó la última visita decidió revisar los archivos estatales por su cuenta. Encontró algo que nunca había sido digitalizado, un registro interno del hospital, marcado como confidencial, donde se describía el ala D. No era un ala de tratamiento, era un ala de contención. Pacientes considerados irrecuperables, personas que no respondían a terapias, ni a medicación, ni al aislamiento. El protocolo era simple, encerrarlos hasta que dejaran de ser un problema. El último nombre en la lista estaba tachado, pero debajo, escrito a mano, alguien había añadido una nota: «Sigue activo». El funcionario cerró el archivo y no volvió a tocar el tema. Renunció poco después. Años más tarde, durante una auditoría de archivos antiguos, apareció algo más, un expediente nuevo, con fecha reciente, asignado automáticamente por el sistema. No tenía nombre, no tenía foto, solo un número de habitación. El sistema lo marcaba como pendiente de alta. El hospital ya no existe, el terreno es ahora un estacionamiento vacío, pero los sensores de movimiento que instalaron por seguridad siguen activándose algunas noches, siempre en el mismo punto, justo donde estaba el tercer piso. Los guardias dicen que no ven nada, solo escuchan algo. Respiración lenta, constante, paciente. Porque algunos lugares no liberan a quienes quedaron atrapados en ellos, solo cambian de forma. Y a veces siguen esperando que alguien firme su salida. El expediente 317 empezó a aparecer en más lugares de los que debería. Primero fue en el sistema de archivos sanitarios. Luego, semanas después, en una base de datos municipal. Siempre igual, sin nombre, sin fecha de ingreso, sin diagnóstico claro. Solo una línea que se repetía: pendiente de alta. Un técnico intentó borrarlo. El archivo volvió a aparecer al día siguiente. Otro técnico decidió abrirlo completo. El sistema tardó varios segundos, como si estuviera cargando algo muy pesado. Cuando se abrió, no había texto clínico, solo registros de constantes vitales. Respiraciones por minuto, todas marcadas como estables. Todas actualizadas en tiempo real. El técnico cerró el archivo. Dijo que el sistema estaba fallando. Nadie insistió. Hasta que un guardia nocturno del estacionamiento donde antes estaba el hospital hizo un reporte extraño. Aseguró que a las 3:17 de la madrugada escuchó golpes bajo el suelo. No fuertes, rítmicos, como si alguien golpeara una pared desde dentro. Siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora. Los sensores no detectaban personas, pero el sonido estaba ahí. Una madrugada, el guardia grabó el audio con su móvil. No se escuchaban golpes, se escuchaba algo peor. Una respiración profunda, muy cerca del micrófono, y al fondo un murmullo que repetía números en voz baja. Alguien hizo la conexión. 3:17.
Habitación 317. El audio llegó a manos de una periodista local. Empezó a investigar por su cuenta. Encontró recortes antiguos, denuncias olvidadas, familiares que habían buscado a alguien que nunca volvió a casa. Todos los nombres estaban incompletos. Todos terminaban en el mismo hospital, en el mismo periodo. Uno de ellos destacaba: un paciente ingresado joven, sin antecedentes graves, internado tras un brote. La familia reclamó durante años. Siempre les dijeron lo mismo: está en tratamiento. Luego, silencio. La periodista pidió acceso a los archivos originales. La solicitud fue rechazada. Días después, su correo recibió un archivo adjunto sin asunto. Era un video. Grabación fija. Mala calidad. Mostraba una habitación pequeña, sin ventanas, una cama anclada al suelo. En la pared, miles de marcas. En una esquina, una figura sentada, encorvada, respirando con dificultad. La figura levantó la cabeza. La periodista pausó el video, amplió el rostro. No estaba borroso, no estaba deformado. Era un rostro humano, exhausto, demasiado consciente. El video duraba exactamente 3 minutos y 17 segundos. Esa noche la periodista escribió un borrador del reportaje. No lo terminó. A las 3:17, su ordenador se encendió solo. En la pantalla apareció un documento nuevo. Solo una frase, escrita lentamente, letra por letra. No me dieron salida. Al día siguiente, la periodista no acudió a la redacción. Su piso estaba cerrado por dentro. No había signos de entrada forzada. En su escritorio el ordenador estaba apagado. El archivo había desaparecido. El caso volvió a enterrarse. Años después, durante unas obras en el estacionamiento, una excavadora encontró algo inesperado bajo el asfalto. No restos humanos, no túneles, una estructura de hormigón intacta, una cama metálica y marcas en las paredes. Los trabajadores se marcharon antes de que llegaran las autoridades. El informe oficial dijo que era una antigua cámara técnica, pero uno de los obreros juró haber escuchado algo antes de irse. Una respiración lenta, constante, paciente. Porque el hospital fue demolido. El ala D fue borrada. Los archivos se cerraron, pero alguien nunca recibió el alta. Y mientras el expediente siga activo, él también. Después del hallazgo de la estructura sellada bajo el estacionamiento, los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Vecinos aseguraban escuchar golpes suaves, como si alguien caminara sobre el asfalto recién colocado, y respiraciones profundas en las noches silenciosas. Nadie podía explicar el sonido, y todos los sensores de movimiento no registraban nada. Era como si alguien estuviera ahí, pero invisible a los ojos y la tecnología. El expediente 317, que había permanecido digitalmente activo durante décadas, empezó a aparecer en dispositivos electrónicos de forma inexplicable. No importaba si eran ordenadores antiguos o nuevos sistemas de archivos del gobierno. Siempre aparecía, actualizado, con las constantes vitales exactas de un paciente que nadie había visto. Lo más inquietante era que la respiración en los registros coincidía con los ruidos reportados por los vecinos. Cada inhalación y exhalación reflejaba la vida de alguien que oficialmente no existía. Una noche, un investigador privado que estudiaba fenómenos urbanos decidió pasar la noche sobre el terreno del antiguo hospital. Llegó al estacionamiento a las 2:45 de la madrugada, armado con cámaras de alta sensibilidad y micrófonos. A las 3:17 exactamente, escuchó los golpes y la respiración profunda. Encendió la cámara infrarroja y apuntó hacia la zona donde se suponía que estaba la estructura sellada. No había nada visible, pero la cámara captó un calor inusual. Una forma apenas perceptible, más densa que el aire, que se movía lentamente en la oscuridad. El investigador revisó la grabación al día siguiente y se quedó helado.
La forma no solo se movía, sino que se desplazaba siguiendo patrones. Caminaba por la habitación sellada como si conociera cada centímetro del lugar, respirando pausadamente. Lo más inquietante fue que cada movimiento coincidía con los datos de los registros de constantes vitales del expediente 317, como si alguien o algo estuviera vivo. Al mostrar las grabaciones a un especialista en fenómenos paranormales, la reacción fue clara. Esto no es un fallo técnico, esto es una conciencia atrapada, registrando cada segundo de su existencia. Pero nadie podía explicar cómo una conciencia humana podía mantenerse activa durante décadas, sin cuerpo, sin oxígeno suficiente, sin intervención externa. Era imposible, y entonces estaba ahí. Mientras tanto, en el pueblo, la gente empezó a evitar el estacionamiento. Algunos afirmaban ver sombras que se movían bajo la luz de las farolas y escuchaban un murmullo constante que parecía repetir números: 317. Los negocios cercanos colocaron cámaras de seguridad, pero el material mostraba pasillos vacíos. Solo el audio captaba respiraciones profundas y movimientos invisibles. Cada noche, a la misma hora, la misma secuencia: respiración, silencio, respiración, silencio. La periodista que había recibido el primer video del expediente 317 nunca fue encontrada. Su computadora y documentos desaparecieron. Algunos aseguran que la figura de la habitación 317 se le apareció en sueños, susurrando instrucciones sobre cómo documentar el caso, y luego desapareciendo sin dejar rastro. La última grabación que llegó a la redacción mostraba solo una frase escrita lentamente en la pantalla: «Sigue aquí». Un historiador que revisó los archivos del hospital encontró notas internas que nunca se publicaron. Explicaban que el ala D había sido creada para pacientes considerados irreversibles, encerrados sin tratamiento activo, y que se esperaba que murieran en aislamiento. La anotación más perturbadora indicaba: el número 317 aún respira, no interferir. Nadie sabe quién escribió eso, ni cómo se pudo comprobar, pero coincidía con los registros electrónicos actuales. Hoy, el estacionamiento sigue en pie. Nadie se atreve a acercarse después de las 3:17 de la madrugada. Los sensores de movimiento y cámaras modernas siguen sin registrar la presencia física de nadie, pero las respiraciones continúan en las grabaciones de audio. El expediente 317 permanece activo en los sistemas archivados, actualizándose como si alguien viviera realmente. Quien quiera que esté atrapado ahí no necesita comida ni agua, pero su existencia parece completamente consciente. Los investigadores que han intentado documentarlo más a fondo aseguran que la figura de la habitación 317 los observa de alguna manera, hasta a través de las grabaciones. La sensación de ser vigilado es constante. Las grabaciones muestran habitaciones vacías, pero los datos vitales indican una presencia respirando y moviéndose con precisión, midiendo el tiempo, contando los segundos. El misterio no tiene explicación lógica. El hospital fue demolido, el ala D borrada y todos los registros oficiales cerrados. Sin embargo, los ecos de esa habitación siguen activos. Quien quiera o lo que esté ahí parece haber encontrado una forma de existir fuera del tiempo y el espacio. Los científicos y los historiadores que lo investigan lo llaman la conciencia atrapada, pero nadie se atreve a acercarse demasiado cerca. Porque mientras el expediente siga activo, 317 sigue vivo, respira, observa, espera, y algún día, tal vez, el número 317 encuentre a quien se atreva a abrir su puerta. Los investigadores no podían dejar de pensar en el expediente 317. Cada intento de estudio terminaba con algo inexplicable. Sus sistemas informáticos se bloqueaban solos, las cámaras fallaban, y a veces aparecían imágenes que no habían grabado. La figura de la habitación 317 parecía observarlos desde todos lados, invisible pero consciente. No solo respiraba, parecía aprender, adaptarse, responder a sus movimientos. Una noche, Marcos,
Uno de los investigadores más obsesionados decidió acercarse al estacionamiento a las 3:17, armado con sensores de movimiento de última generación y grabadoras de audio de alta sensibilidad. Quería probar algo. Si podía captar directamente la presencia de la figura, quizá podría entender qué era. Apenas entró, la temperatura bajó drásticamente. Su respiración comenzó a condensarse en el aire. Cada paso que daba hacia el punto donde estaba la estructura sellada hacía que los sensores hicieran un zumbido bajo, como si algo los perturbara sin tocarlos. Colocó los micrófonos en círculo, apuntando hacia el suelo y las paredes del estacionamiento. Durante 10 minutos no pasó nada. Luego, de repente, un golpe sordo retumbó bajo el asfalto. Los sensores indicaban movimiento, pero no había nadie. La respiración apareció en los grabadores, lenta, profunda, perfecta, como un reloj que mide la eternidad. Marcos activó la cámara infrarroja. La figura apareció, difusa al principio, como si estuviera hecha de sombra y humo. Sus ojos brillaban con un tono extraño, amarillento. No se movía agresivamente, solo observaba, evaluaba. Cada respiración coincidía con los datos del expediente 317 que llevaba en su tablet. Cada línea, cada marca en la pared de la habitación original parecía replicarse en tiempo real. Sintió algo que no podía explicar. La figura no estaba ahí solo para ser vista. Sabía que lo estaban estudiando. Sabía que Marcos era consciente de ella y quería comunicarse. Un sonido emergió de los altavoces de la grabadora, un murmullo que empezó como estática y se fue aclarando. La voz decía: «Tú sigues contando. Tú respiras». Marcos no entendía al principio. Luego comprendió que las palabras eran el eco de sus propios pensamientos. Cada respiración que él tomaba era registrada, analizada. La conciencia de la habitación 317 no solo existía, interactuaba. Desesperado, intentó desconectar todo, pero no pudo. La tablet mostró de repente una imagen, la cama metálica con las marcas en la pared, pero alguien estaba sentado allí. Era él, no físicamente, sino como si su conciencia estuviera atrapada dentro de la habitación, registrada junto a 317. Marcos dio un paso atrás, sintió presión en el pecho, un peso invisible que le impedía moverse. Su respiración comenzó a coincidir con el registro digital. No estaba solo, nunca había estado solo. Los sensores comenzaron a parpadear, luces rojas, alarmas silenciosas. La figura de 317 se inclinó, casi humana, y un susurro recorrió todos los micrófonos simultáneamente. «Ahora tú eres parte». Marcos cayó al suelo, jadeando. No había contacto físico, pero cada fibra de su cuerpo sentía presencia, conciencia, intención. La habitación 317 había logrado expandirse más allá de los límites físicos. Había encontrado un huésped. No sabía si sobreviviría para contarlo. Al día siguiente, el equipo llegó al estacionamiento. Marcos no apareció. Solo encontraron la tablet abierta, con una grabación nueva, 3 minutos y 17 segundos exactos. La cámara mostraba la estructura sellada, vacía, excepto por alguien sentado en la cama metálica. Sus rasgos eran indistinguibles, pero al mirar de cerca era imposible no notar la familiaridad. La grabación terminaba con un susurro: «Nunca me dieron salida, y ahora tú tampoco». Desde entonces, nadie se ha acercado al estacionamiento después de las 3:17 de la madrugada. Los archivos 317 continúan apareciendo en sistemas informáticos sin importar que la estructura haya sido demolida o los dispositivos formateados.
y algunos investigadores juran que, si escuchas con atención, puedes oír respiración, respiración lenta, constante, paciente, porque la conciencia de la habitación 317 no solo sobrevive, ahora espera y observa. Las desapariciones y los registros continuaban, pero nadie sabía realmente dónde terminaba la habitación 317 y dónde comenzaba la realidad. Lo que había comenzado como un misterio histórico se convirtió en una pesadilla moderna. La conciencia atrapada del hospital no estaba limitada al espacio físico, podía expandirse a los dispositivos, a los sistemas digitales e incluso a la mente de quienes intentaban investigarla. El equipo decidió que la única manera de enfrentar a 317 era documentarlo todo de principio a fin. Regresaron al estacionamiento, preparados para grabar durante toda la madrugada. Colocaron cámaras, sensores de movimiento, grabadoras de alta sensibilidad y ordenadores portátiles. Todo estaba listo. Cada investigador sentía el miedo aumentando a medida que el reloj marcaba las 3 a.m. La tensión era casi tangible, el aire pesado, cargado de electricidad estática. A las 3:17, como siempre, los sensores comenzaron a activarse. La respiración apareció primero en los micrófonos, lenta y profunda, seguida de un murmullo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Las cámaras infrarrojas captaron una forma, más definida que nunca, sentada sobre la ubicación exacta donde la estructura sellada había estado. La figura no era completamente humana, parecía hecha de sombras densas que se movían con intención propia, con ojos que brillaban débilmente, conscientes, calculadores. Marcos, el investigador que había desaparecido antes, reapareció, o al menos una versión de él. Su rostro era idéntico, pero sus movimientos eran mecánicos, medidos, sin parpadear. La conciencia de 317 había encontrado un huésped humano para expandirse y observar el mundo más allá del hospital. Los demás gritaron, intentando acercarse, pero cada paso que daban parecía ser absorbido por un peso invisible, una presión que los empujaba hacia atrás. La figura se levantó lentamente. Su respiración se sincronizó con la de todos los presentes. Cada inhalación y exhalación era exacta, como si midiera el tiempo de sus corazones. Un susurro recorrió los micrófonos, ininteligible por primera vez. Ahora todos forman parte de mí. Nadie sale de aquí. Los dispositivos comenzaron a mostrar imágenes del hospital original. Pasillos, camas, marcas en las paredes. Cada investigador podía ver reflejado su propio rostro en esas paredes, como si la conciencia de 317 hubiera absorbido fragmentos de ellos. Un grito desgarrador resonó en el estacionamiento. Los sensores detectaron movimiento, pero no había nadie. La figura de 317 se expandió, llenando todo el espacio visible, proyectándose sobre las cámaras, los ordenadores e incluso en las grabaciones de audio. Cada investigador sintió que su mente era arrastrada hacia la estructura original, hacia la cama metálica y las marcas en la pared. Nadie podía moverse, nadie podía hablar. Todo lo que sentían era la respiración, lenta, constante, paciente. Cuando todo terminó, el estacionamiento estaba vacío. Las cámaras no registraban nada, los ordenadores mostraban pantallas en negro, pero el expediente 317 había vuelto a aparecer en todos los sistemas. Solo los registros indicaban que algo había pasado, y en el audio residual se escuchaba un susurro claro, casi humano. Ahora estoy en todas partes, y todos ustedes también. Desde ese día, nadie se atreve a acercarse al lugar a las 3:17 de la madrugada. Los sensores modernos siguen activándose solos y los archivos de 317 continúan actualizándose como si alguien estuviera vivo dentro de ellos. Los investigadores que intentaron estudiar el fenómeno desaparecieron y la gente del pueblo asegura escuchar respiraciones bajo el asfalto del estacionamiento, susurros que pronuncian su nombre, recordándoles que la conciencia de la habitación 317 no solo sobrevive,
sino que ahora está expandida, observando, esperando, paciente. La lección es clara. Algunos lugares no se quedan vacíos. Algunos absorben la vida de quienes se atreven a mirar demasiado cerca, y algunos archivos nunca deberían ser abiertos. Porque 317 no solo respira, 317 observa, y algún día podría decidir que tú también formes parte de su registro.